Sí, ya acá yo voy a decir. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Nos gozamos delante de su presencia, nos gozamos en la alabanza. Amén. Nos gozamos. Amén, Amén. Esta semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que estamos, amén, recordando en el nombre de Jesús. Amén. Aquel sacrificio que fue tan glorioso y que fue tan hermoso y que fue lo mejor que pudo habernos pasado en el nombre de Jesús, amén, porque si no, quién sabe dónde estaríamos nosotros en este momento si nuestro Señor Jesucristo no hubiera hecho ese sacrificio tan grande en el nombre de Jesús, amén, y por eso nosotros tenemos que hacer aquellos representantes, aquellos buenos representantes de lo que Él ha hecho, amén, de lo que Él está haciendo en el nombre de Jesús y de lo que Él vino a hacer hace más de 2000 años por cada uno de nosotros, amén. Así es que el día de hoy vamos a continuar, amén, en el libro de Romanos, amén, vamos a continuar en el libro de Romanos, vamos a pasar ya al capítulo 3, amén. Amén. Vamos a pasar al capítulo 3 en el nombre de Jesús, amén. Las semanas pasadas veíamos el capítulo 2, amén. Nos tardamos como 3 semanas en el capítulo 2, amén. Amén. Pero Dios ha sido bueno en el nombre de Jesús, amén. Nuestro Dios ha sido bueno, nuestro Dios nos ha ido enseñando, amén. Y la semana pasada nuestro Señor nos enseñaba a través de la vida del pastor Brian, amén. A partir del versículo 17 que hablaba de los judíos y de la ley, amén, en el nombre de Jesús. Y veíamos cómo Brian nos enseñaba acerca de esa apariencia en el nombre de Jesús que se tenía o que hasta el día de hoy lamentablemente se puede seguir teniendo en el nombre de Jesús, amén. Nos hablaba por ahí de la apariencia, amén, del sobrenombre, de que en ocasiones nos decimos ser algo, pero nuestra forma de conducirnos nos dice que somos algo muy diferente, amén. Nosotros nos podemos estar haciendo llamar cristianos, amén, pero nuestra forma de conducirnos no representa lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que representemos, amén, o no representa la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que vino a hacer en esta tierra, amén. Amén. Entonces, en el capítulo 3, amén, seguimos hablando acerca de este tema, amén, porque va como entrelazado, amén, y empieza con una pregunta que dice en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Amén. Sí, Padre, Y después vamos a continuar leyendo otra versión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por lo bueno que has sido tú, Señor, hacia nuestras vidas. Padre, por lo misericordioso que has sido tú, Señor, con cada uno de nosotros, bendito Dios. Cómo hemos de pagarte, Señor, todo lo que nos das, todo lo que nos has dado, Señor, todo lo que nos bendices, bendito Jesús, sino siendo aquellos siervos obedientes, aquellos fieles representantes tuyos, Señor, aquellos que se dejan llenar por ti, Señor, aquellos que toman, bendito Dios, lo que tú has venido a hacer, Señor, por cada uno de nosotros en esa cruz, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu eterna misericordia, Señor.
Bendito Dios, gracias, bendito Rey, porque día con día nos muestras tu bondad infinita, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y nos muestras el camino por el cual debemos de andar, Señor, debemos de seguir en el nombre de Jesús para llegar a la meta, Señor. Y nuestra meta eres tú, Señor. Nuestra meta es tu presencia, nuestra meta es tu morada, Señor. Hoy, Padre, ven y llénanos de ti, llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos todo el reconocimiento solo a ti, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Dios. Gloria a nuestro Dios. Damos gloria a nuestro Señor. Amén. Vamos a leer lo que nos enseña la nueva traducción viviente. Amén. Y aquí nos pone un encabezado que dice: Dios permanece fiel. Amén. Y nos menciona lo mismo, pero con un poquito más de palabras entendibles. Dice: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Dice: ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Y luego dice: claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Amén. Amén, amén. Entonces, nos empieza diciendo esta palabra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Amén. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Y decía, ¿tiene algún valor esa ceremonia de la circuncisión? Y ya se nos hablaba la semana pasada acerca de la circuncisión en el nombre de Jesús. Amén. Y acerca de lo que era ser judío en el nombre de Jesús. Y aquí nos enseña la palabra que a los judíos se les entregó la revelación de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se les entregaron esas 12 tablas. Amén. Se les entregó esa ley en el nombre de Jesús, que más adelante nos va a seguir hablando de la ley. Amén. Amén. De la ley que era perfecta. Amén. Que era perfecta en el nombre de Jesús, que es perfecta en el nombre de Jesús, y que ninguno de nosotros como seres humanos hubiéramos podido venir a cumplirla, amén, o seguirla al pie de la letra. ¿Por qué? Porque somos pecadores en el nombre de Jesús, amén, porque somos seres humanos, amén. Y muchas de las veces también nosotros vamos a oír esta pregunta, pero ahora dirigida hacia nosotros en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuál es la ventaja o cuál es tu ventaja de ser cristiano? ¿Qué ganas? ¿Qué estás ganando siendo cristiano? Amén. Y Brian nos hablaba la semana pasada, amén, que la circuncisión ya no tiene que ser en el nombre de Jesús en el varón, amén, como se hacía en aquel tiempo, en esa parte reproductora del varón cuando era pequeño, amén, sino que ahora esa circuncisión tiene que venir a ser en nuestro corazón, donde nuestro Dios, a través de su palabra, tenemos que dejar que Él quite ese exceso de carne que hay en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que dejar que Él venga y quite, Él venga y corte esa porción o esa humanidad, esa carnalidad que hay en nosotros todavía en el nombre de Jesús y que nos lleva a hacer lo malo delante de su presencia. Amén. Si nosotros no aprovechamos, amén, en el nombre de Jesús, esa circuncisión que Dios quiere hacer en nuestros corazones, pues esa carne va a seguir ahí. Amén. Y aunque nosotros digamos que ya cambiamos, no vamos a poder, amén, demostrar con acciones que verdaderamente ya cambiamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con las mismas situaciones en nuestro diario vivir, vamos a seguir con nuestra misma manera de hablar, con nuestra misma manera de conducirnos, perdón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo diseño en nosotros. Amén. Para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a poner algo nuevo en nosotros, tiene que quitar lo viejo.
Amén. Así es, Tiene amén. que quitar ese excedente de carne que hay en nosotros en el nombre de Jesús y que no deja que Él se entrone o se establezca en nuestro corazón. Amén. Entonces les decía, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. Amén. Tiene muchos beneficios el que nosotros nos dejemos circuncidar el corazón. Amén. Tiene muchos beneficios en el nombre de Jesús el que nosotros seamos cristianos, pero no cristianos, como decía el pastor Brian la semana pasada, de sobrenombre. Amén. Que solamente nos hacemos llamar de esa manera. Amén. Pero nuestra manera de conducirnos refleja totalmente lo contrario. No refleja que somos hijos de Dios, sino refleja que somos hijos de Satanás. Amén. No refleja que hemos sido en el nombre de Jesús circuncidados el corazón y que ha venido a ser establecida o escrita en las tablas de nuestro corazón esa palabra, esa revelación en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Y les dice, claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Se les confió toda la revelación de Dios a través de esas 12 tablas en el nombre de Jesús. Amén. Que antes se escribían en piedras en el nombre de Jesús, se escribían piedras en tablas en el nombre de Jesús que eran hechas de piedra. Amén. Y ahora la revelación de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo tiene que venir a ser escrita en las tablas de nuestros corazones. Amén, Tiene así que es. venir a ser escrita en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y eso va a indicar que Él es quien habita en nosotros. Amén. Y luego nos habla acerca de la infidelidad. Amén. Y dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles. Algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y viene aquí la respuesta, por supuesto que no. Amén. Y desde aquel tiempo hasta la fecha, amén, la infidelidad hacia nuestro Dios es algo que ocurre, amén, es algo que pasa, que muchas de las veces queremos ignorar, amén, muchas de las veces como cristianos queremos ignorar y queremos hacernos creer que no pasa nada, amén, y que no hay una infidelidad espiritual en el nombre de Jesús. Claro que sí, la hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Cuando anteponemos cualquier situación, cualquier cosa antes que nuestro Dios, amén, eso nos dice la palabra que es idolatría, amén. Anteponer a nuestro Señor Jesucristo, anteponer a nuestro Dios sobre cualquier cosa en el nombre de Jesús, amén, Amén. es idolatría. Anteponer cualquier cosa antes que nuestro Señor Jesucristo es idolatría. Amén, Estamos amén. siendo infieles en el nombre de Jesús. Estamos siendo infieles. Y aquí hay una pregunta muy importante, porque dice, ¿pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y nos da una respuesta clara que es, por supuesto que no. Amén. Pero si nosotros nos estamos o tenemos ese sobrenombre, como decía la palabra la semana pasada, amén, nos ponemos ese sobrenombre, nos ponemos esa careta de cristianos, nos ponemos esa careta de siervos de Dios en el nombre de Jesús y cometemos infidelidades, amén, en lo natural, traicionamos a nuestros amados, traicionamos a nuestros líderes, traicionamos a nuestros pastores. Eso es ser infiel en el nombre de Jesús. Amén. Murmurar en el nombre de Jesús en contra de un amado de nuestro corazón. Murmurar en contra de nuestros padres ministeriales en el nombre de Jesús. Amén. Eso es infidelidad y eso es traicionar. Amén. No solamente nos vayamos a lo natural en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la infidelidad que se puede cometer contra un cónyuge. Amén. Sino a todas esas cosas que engloban una infidelidad, una traición en el nombre de Jesús, el mentir, el esconder la verdad en el nombre de Jesús, el no ser directos, el hablar a las espaldas,
Amén. Todo eso es infidelidad. Amén. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos todo eso? Amén. Cuando nosotros nos decimos ser cristianos y somos infieles, no somos leales en el nombre de Jesús, no somos leales a un ministerio, no somos leales a un matrimonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, amén, nuestro cónyuge apenas estaba queriendo acercarse a la presencia de nuestro Dios, amén. Amén. Y nosotros como supuestos representantes, porque somos supuestos porque en ocasiones solo tenemos ese sobrenombre, amén. Solo tenemos ese sobrenombre en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pensar nuestro cónyuge? ¿Qué van a pensar nuestros amigos? ¿Qué van a pensar nuestros familiares? Amén. Que nuestro Dios es así. Amén. Amén. Que nuestro Dios es así. Y en este tiempo nos topamos con muchas imágenes en el internet. Amén. Que hay una, amén, que es muy cierta, que dice, amén, si alguien te lastimó, si alguien te traicionó, si alguien de la iglesia, dice, si alguien de la iglesia te lastimó, te traicionó, murmuró de ti, te pedimos perdón. Nuestro Señor Jesucristo no es así. Amén. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Amén. Pero Amén. ¿qué estamos testificando nosotros? Amén. Damos un falso testimonio. Amén. Damos un falso testimonio en el nombre de Jesús. Falseamos y cambiamos en el nombre de Jesús la estrategia por la cual fuimos llamados. Amén. No fuimos llamados a lastimar, no fuimos llamados a traicionar, no fuimos llamados a ser infieles, fuimos llamados a dejarnos restaurar primeramente nosotros para después poder ayudar a nuestro Señor Jesucristo a restaurar a otros a través de su palabra en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Dice, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de Él en el nombre de Jesús. Dios es veraz, Dios es verdadero en el nombre de Jesús. Él no es infiel. Amén. Él no es calumniador en el nombre de Jesús. Él no dice mentiras, Él no miente, Él no se arrepiente, Él no falla en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Nosotros no, Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Amén. Dice, pero muchos o algunos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito. Amén. Qué mal delante de la presencia de Dios tenemos que estar para pensar. Y así es, amén. Así es cuando andamos en la carne en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que pensamos que no pasa nada. Amén. Que pensamos que no pasa nada. Que pensamos que nuestro pecado en el nombre de Jesús es para que todos vean que Dios es justo. Amén. Y que si yo voy y me arrepiento, Dios va a ser justo. Y no tiene que ser así. Amén. Porque nos lo han enseñado. En ocasiones andamos haciendo lo malo y venimos aquí a su casa, venimos delante de su presencia, amén, y no venimos con un genuino arrepentimiento, venimos tal vez con mucho remordimiento en nuestro corazón y creemos que postrarnos y derramar unas cuantas lágrimas, amén, y ya vamos a ser restaurados, ya vamos a ser limpios, pero nuestra motivación no está en ser restaurados, ni en ser limpiados, ni el arrepentirnos delante de su presencia. Oh, Padre. En ocasiones solo venimos, amén, y hacemos un circo, amén, para que vean, para que digan que ya estoy arrepentido de mi pecado, que ya no puedo seguir adelante con mi pecado, pero al día siguiente ya andamos haciendo o andamos en las mismas en el nombre de Jesús. Y eso es lamentable. Amén, eso es lamentable y lo peor es que pensamos que la vida, que
que el mundo no nos va a pasar factura en el nombre de Jesús. Amén. Que el mundo no nos va a pasar factura, que los años no nos van a pasar factura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos delante de su presencia. Amén. Y pensamos como algunos en el nombre de Jesús, dice aquí la palabra, pensaban. Amén. Nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Oh, gloria a Dios, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque hago de las mías, hago lo malo delante de su presencia y que al cabo del domingo voy, me postro y finjo que me arrepiento y no pasa nada. Creemos que no pasa nada en el nombre de Jesús, pero el enemigo está tomando nota absolutamente de todo. Amén. El enemigo está tomando absolutamente nota de absolutamente todo en el nombre de Jesús. Y aún así nuestro Dios dice nada más, arrepiéntete de verdad. Arrepiéntete genuinamente. Arrepiéntete de verdad en el nombre de Jesús. No vengas con ese remordimiento, de verdad, ven con ese arrepentimiento, con ese genuino arrepentimiento y todo lo que aquel lleva ahí apuntado en su hojita para pasarte factura o para cobrar tu vida en el nombre de Jesús, amén, va a quedar anulado, amén, va a quedar anulado en el nombre de Jesús. Pero queremos muchas de las veces como seres humanos seguirnos engañando, amén, amén. Y hacernos creer que aún haciendo lo malo, amén, en el nombre de Jesús no pasa nada, amén. Y más porque viene esa confusión a nuestras vidas, amén. Viene esa confusión a nuestras vidas. No, pues ando haciendo lo malo y de todas formas Dios me bendice. Ando haciendo lo malo y de todas formas tengo abundancia, tengo esa retribución en el nombre de Jesús. Pero acordémonos que también el enemigo bendice, amén. Pero el enemigo no nos da en el nombre de Jesús, amén, porque nos quiera mucho, amén. Lo hemos dicho, el enemigo a final de cuentas lo que quiere es matarnos, amén. Amén, amén. A final de cuentas lo que quiere es matarnos, a final de cuentas lo que quiere es cobrar nuestra vida en el nombre de Jesús, amén. Tener derechos legales sobre nosotros. Y nos dice, no, hijo, tú sigue diciendo que Dios te da, que Dios te bendice, que Dios te da manos llenas y sigue haciendo lo malo. Amén. Sigue haciendo lo malo y sigue diciendo que todo lo que tienes viene de parte de Dios en el nombre de Jesús y que Dios es justo y que Dios te da en el nombre de Jesús porque nada más vas el domingo a la iglesia un ratito y luego ahí vienes y haces, tú sigue diciendo que viene de parte de Dios. Amén. Y yo aquí sigo tomando derechos legales sobre tu vida, sigo tomando derechos legales sobre tu esposa, sigo tomando derechos legales sobre tus generaciones en el nombre de Jesús, porque fuéramos nada más nosotros, amén, pero en el nombre de Jesús arrastramos junto con nosotros a generaciones enteras, amén, a generaciones enteras. Así es que no pensemos que en el nombre de Jesús nuestro pecado cumple un buen propósito, amén. Yo creo que lo cumple y es parte de nuestro testimonio cuando verdaderamente venimos y nos arrepentimos delante de la presencia de nuestro Dios, amén, amén. Y no volvemos a lo mismo en el nombre de Jesús, amén. No volvemos a lo mismo. Arrepentimiento es dar vuelta en U, amén, cambiar completamente, cambiar radicalmente de mentalidad en el nombre de Jesús, amén. Y alguien que se arrepiente, amén, no va a ir al día siguiente a hacer lo mismo, amén. ¿Por qué? Porque se supone que ya cambió su mentalidad, amén, que ya cambió su mentalidad y que ya no quiere seguir haciendo lo malo delante de su presencia. Y luego dice, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Amén. Dice, esto no es más que un punto de vista humano, amén. En la otra versión dice, son palabras de hombre, amén. Amén. Dice, o sea, el apóstol manifestando lo que este pueblo pensaba. Dice, de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Dice, sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él en el nombre de Jesús?
Jesús. Eso es tremendo. Amén. Y aún aquí la palabra dice, amén, dice, los que dicen, dice, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados en el nombre de Jesús. Dice, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él en el nombre de Jesús? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me estás juzgando como si fuera un pecador? Sí, tal vez le mentía a mi esposa, tal vez le mentía a mi iglesia en el nombre de Jesús, pero luego tú viniste y demostraste que tú no eres así. Con esa mentira que yo dije, pues tú mostraste que tú no eres así, que tú eres verdadero, que tú haces las cosas en el nombre de Jesús. Tal vez yo le dije a mi hijo que nunca se iba a ver nada en él. Tal vez yo le dije a mi esposa que no servía para nada, y luego tú viniste y hiciste cosas grandes en su vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y por esas mentiras que yo les dije, se hizo más grande tu gloria, se hizo más grande tu veracidad, tu verdad y el poder que tienes en cumplir las cosas. Amén. Amén. Sí. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo es esa manera de pensar en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo es pensar que si nosotros hablamos mentiras y después Dios viene y nos da una cachetada con guante blanco y nos dice, así no son las cosas. Ay Dios, pero nos sirvió para aprender que así no tiene que ser. Amén. Nos sirvió eso que dije en la iglesia para que tú vinieras y nos corrigieras y ahora podamos hacer lo malo. No, amén. Se trata de poder hablar la verdad en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vamos a hablar la verdad? Pues alimentándonos de Él, amén. Alimentándonos del Cordero en el nombre de Jesús, amén. Alimentándonos del Cordero como nos enseñaba nuestro pastor. Si comemos al Cordero completo, pues vamos a ser completamente como el Cordero. Vamos a tener la visión del Cordero, vamos a tener el oído afinado como el Cordero, vamos a hablar como el Cordero en el nombre de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Si comemos al Cordero, no podemos hablar mentiras. Amén. No podemos hablar mentiras en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez también lo decía nuestro pastor, y hace poquito Brian lo recordaba en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decía, a veces no solamente hablamos mentiras, amén, también cantamos mentiras en el nombre de Jesús. Santo. Amén. Hablamos mentiras, predicamos en ocasiones mentiras. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros, amén, y creo que Brian lo decía también la semana pasada, si no tenemos un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, pues no prediquemos en el nombre de Jesús un estilo de vida que nosotros no tenemos. Amén. Lo hemos dicho aquí, si no lo vivimos, no lo vamos a predicar. Si no lo vives, no lo prediques. Si no vives conforme a el camino de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a predicar sobre eso en el nombre de Jesús. Es más, ni siquiera nos vamos a parar aquí enfrente, amén. Ni siquiera debería de salir una palabra de nuestras bocas en el nombre de Jesús, amén. Si no sentimos en nuestro corazón lo que cantamos en la alabanza en el nombre de Jesús, si no lo sentimos hacia con nuestro Dios, pues mejor no le cantemos absolutamente nada, amén. Así es. No le cantemos absolutamente nada en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque ni siquiera suben. Una vez nos ponían ese ejemplo, muchas de las veces nuestras oraciones, nuestras alabanzas ni siquiera pasan de aquí del techo, amén. Ni siquiera pasan de aquí del techo, no sobrepasan de aquí del techo, mucho menos van a llegar al tercer cielo, mucho menos van a llegar a la atmósfera delante de la presencia de Dios. Y si llegaran, amén, si llegaran, pero no tenemos un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón circuncidado en el nombre de Jesús, amén, un corazón circuncidado en el nombre de Jesús, amén, pues esas alabanzas, esa adoración, esas oraciones, amén, van a ser, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como humo a los ojos y como vinagre a los dientes. Van a ser molestas, van a ser molestas delante de su presencia en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, dice, incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor.
los que dicen tales cosas merecen ser condenados en el nombre de Jesús. Amén. Algunos, dice, algunos incluso nos difaman. Amén. Amén. Algunos incluso nos difaman en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Por el comportamiento, por el testimonio que muchas de las veces nosotros estamos dando. Amén. Y no nos difaman a nosotros. Amén. Difaman a la iglesia, difaman a la novia, difaman la palabra de nuestro Señor Jesucristo, difaman o difamamos a través de nuestro mal testimonio a nuestro mismo Dios en el nombre de Jesús. Amén. Difaman a nuestro mismo Dios. Amén. Yo creo que si no es que todos, muchos hemos escogido o muchos hemos escuchado, que nos dicen o que han dicho otros o hemos escuchado así a lo mejor de pasada, de oídas. No, yo ¿para qué voy a la iglesia? Si es lo mismo, llegas y te hacen malas caras, llegas y ya lo habíamos dicho, amén. Llegas y te ven, te tijerean todo, amén, así como decimos aquí en Torreón. Te tijerean todo para ver cómo vas vestido, para ver qué zapatos traes, para ver en qué carro llegaste, amén, para ver cuánto vas a depositar en el diezmo, en el nombre de Jesús, amén, no para depositar más ellos, amén, sino para decir, no, el hermano diezma muy poquito. Y muchas de las veces los que criticamos el diezmo de los demás somos los que menos diezmamos, amén, santo en el nombre de Jesús, amén. Pero entonces se genera eso en aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y se genera eso de decir, ¿para qué vamos? Amén. ¿Para qué vamos? Si yo veo que la hermana Rocío dice que es pastora y va el miércoles a la iglesia y predica, y va el domingo a la iglesia, va el viernes a la iglesia y canta alabanzas de adoración para el tiempo de oración, y está ahí según orando, y va el domingo también, y también está en la alabanza el domingo, y también a veces predica el domingo, y también toca después de la prédica el domingo, amén, y luego se van a Rancho Alegre el domingo santo, Gloria, Cristo vive. Pero luego sale de Rancho Alegre y ahí la veo, amén, haciéndolo mal. Ahí la veo en el nombre de Jesús dando mal testimonio. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia si ellos pecan más en el nombre de Jesús? Amén. Y difamamos. Amén. Difamamos en el nombre de Jesús. Difamamos nosotros mismos. Amén. Nos hemos muchas de las veces encargado de difamar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y pidámosle mucho perdón a nuestro Dios si ha sido así en el nombre de Jesús. Amén. Podamos humillarnos día con día y poderle pedir perdón, amén, por cualquier cosa, porque somos seres humanos en el nombre de Jesús. Señor, si este día tal vez hice un mal gesto, una mala cara, dije mal una cosa, perdóname, Señor, no era mi intención en el nombre de Jesús, tal vez lo dije consciente o inconscientemente, pero que sea ese arrepentimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo mostrar nuestra madurez en el nombre de Jesús, acercándonos a pedir disculpas, amén. Amén. Acercándonos a pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Dice, algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados en el nombre de Jesús, amén. Merecen ser condenados en el nombre de Jesús. Y luego viene, amén, en esta nueva traducción viviente, otro encabezado que dice, todos somos pecadores. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. Amén. Dice, ahora bien, con todo esto que acabamos de englobar en el nombre de Jesús, amén, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Amén. Muchas de las veces
Eso es algo que también ocurre, amén, que no podemos hacernos los ciegos ante esta situación, amén. Así es. Que pasa mucho en las congregaciones en el nombre de Jesús, amén. Esos aires de superioridad en el nombre de Jesús, amén. Esos aires de superioridad, y tristemente también hay muchos aires de inferioridad, amén. Hay muchas personas que se sienten inferiores a los demás en el nombre de Jesús, amén, que no ven lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer a través de sus vidas y se menosprecian a sí mismos, amén. Y recordemos lo que el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo: nadie te menosprecie por tu juventud, nadie menosprecie tu juventud, y le marcaba, amén, o le recalcaba, amén, mucho menos tú, amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, empezando contigo. Ninguno te tenga en poco, empezando contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces nosotros mismos nos tenemos en poco, nos menospreciamos. Amén. Amén. Nos menospreciamos, andamos ahí cabizbajos en el nombre de Jesús, sintiéndonos menos que los demás, y no tiene que ser así. Amén. Pero tampoco nos tenemos que sentir los super mega, ultra mega recontra ungidos a las galaxias, amén. Amén, tampoco, amén, tampoco tiene que ser así en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que estar en el nombre de Jesús en una formación y en el nivel en el que nuestro Señor Jesucristo nos vaya llevando en el nombre de Jesús, amén. Nos vaya llevando de gloria en gloria y de potencia en potencia en el nombre de Jesús, amén. Dice, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Ninguno de nosotros es mejor que los demás, amén. Ninguno de nosotros es más que los demás en el nombre de Jesús. Todos somos de gran valor y de gran estima delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Delante de su presencia nos olvidamos de nuestros títulos en lo natural y de nuestros títulos en lo espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Nos olvidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que si yo soy ingeniero en no sé qué, que si yo soy abogado en no sé qué, que si yo soy gerente de no sé dónde, que si nos olvidamos absolutamente de todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios no tiene favoritismo, nuestro Dios no tiene consentidos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor nos ama, amén, nos ama en el nombre de Jesús, amén. Nos ama en el nombre de Jesús a todos, amén, aún a todo el mundo, amén, y nos ha sido mencionado, amén, últimamente, que nuestro Dios ama a todo el mundo, amén, porque nos dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, amén. No dijo Dios, de tal manera amó Dios nada más a Rocío en el nombre de Jesús, no, amén, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. A su Hijo unigénito en el nombre de Jesús. Amén. Pero claro que sí tienen una alta estima aquellos que vienen delante de su presencia o son tenidos por hijos. En el nombre de Jesús, aquellos que vienen delante de su presencia y se arrepienten delante de Él, amén, y cambian su manera de pensar en el nombre de Jesús y se dejan formar por Él, amén. Dice la palabra, para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, absolutamente todos, están bajo el poder del pecado, absolutamente todos estamos o estábamos bajo el poder del pecado en el nombre de Jesús. Amén. Estamos o estábamos bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Amén. Y mientras estemos en esta carnota, amén, mientras estemos en este cuerpo humano, amén, nos vamos a equivocar. Vamos a fallar. En ocasiones vamos a pecar en el nombre de Jesús. Amén. Y no vamos a decir que pecar es bueno en el nombre de Jesús. No, amén. Es bueno venir delante de su presencia y pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todos los días de nuestras vidas. Amén. Dice, todos están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni un solo justo,
ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta en el nombre de Jesús. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Amén. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. La ley ya no aplica en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La ley ya no aplica en nosotros en el nombre de Jesús. Dice, la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quienes fue entregada la ley? A los judíos, en el nombre de Jesús. Dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Por qué? En el nombre de Jesús, porque a nosotros la ley como seres humanos nos condena absolutamente. Amén. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y la ley de Dios no es que fuera mala, amén, ni que quisiera condenarnos en el nombre de Jesús, amén, sino que era perfecta. Amén. Amén, amén. Era perfecta. Y solamente alguien que es perfecto podía venir a cumplir algo que es perfecto. Amén. Solo alguien que era completamente perfecto podía venir a cumplir aquella ley tan perfecta y tan gloriosa de parte de nuestro Dios, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores, lo imperfectos, los seres humanos que somos, lo carnales que somos en el nombre de Jesús. Amén. Y nunca en nuestras vidas pudiéramos haber cumplido al pie de la letra la ley de nuestro Dios. Amén. En el nombre de Jesús, porque no somos perfectos, porque somos pecadores, como dice aquí la palabra. Amén. Así es. Sencillamente vino a mostrarnos lo pecadores y lo imperfectos que somos delante de su presencia. ¿Amén? Y luego viene otro encabezado. Amén. Que dice, Cristo sufrió nuestro castigo. Y dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. En la ley nosotros no podíamos ser justos delante de la presencia de Dios. Nos condenaba absolutamente, nos mostraba y nos muestra lo pecadores, lo imperfectos que somos en el nombre de Jesús, como Así dice es. aquí. Amén. Dice, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Amén. Amén. Nadie, ninguno de nosotros, así lo intentáramos 1,000,000 de veces, no podemos llegar a ser justos si tratamos de poner o de hacer lo que la ley manda al pie de la letra en el nombre de Jesús. Dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley.
Dios nos ha mostrado. Y para poder ver lo que Dios nos ha mostrado, tenemos que dejar que Él quite esos velos de nuestros ojos. Amén. Tenemos que dejar que Él quite todo aquello que nubla nuestra mirada y que no nos deja ver en el nombre de Jesús lo que Él ha venido a mostrarnos, lo que Él nos ha mostrado en el nombre de Jesús. Amén. ¿A través de quién? A través de su Hijo, porque dice, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. Amén. Dice, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera en el nombre de Jesús. Amén. Sea quien fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice la palabra, para que Dios nos ha, de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, en el nombre de Jesús, y tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree. Para todo el que cree, para todo aquel que en Él crea en el nombre de Jesús. Para todo aquel que en Él crea, para todo aquel que ponga por obra en el nombre de Jesús, para todo aquel que se comprometa, para todo aquel que se afirme, para todo aquel que no peque en el nombre de Jesús, y si peca venga y se arrepienta delante de su presencia. Amén. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, en el nombre de Jesús. Así es. Sea quien fuere, sea quien sea, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no nos va a venir a decir, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Tú sí, tú sí. ¿Tú tienes muchos lunares? Pecosmil, dice el pastor que soy. Tú no porque tú tienes muchos lunares. Dios no nos va a venir a decir así. Tú no porque eres de este color de piel. Tú no porque no tienes ciertos recursos. Dios no nos va a venir a decir así. Amén. Gloria a Dios. Dice que, amén, en el nombre de Jesús, eso es verdad para todo el que cree. Que Dios nos hace justos a sus ojos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. El que tiene fe y el que cree, pone por obra. Amén. Así es. El que tiene fe y el que cree en el nombre de Jesús da un buen testimonio. Amén. ¿O no amén? Amén. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios a través de la ley, sino uno que fue perfecto en el nombre de Jesús hasta la muerte. Amén. Que fue perfecto hasta la muerte en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Dios gratuitamente, es gratis en el nombre de Jesús. Dios. Amén. Es gratis. Amén. Es gratis venir delante de su presencia y arrepentirnos y gozar. Amén. Disfrutar en el nombre de Jesús de esa gracia, de ese regalo inmerecido, de esa misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esa misericordia que Él nos da. Amén. De no recibir, como nos ha estado hablando nuestro pastor a través de la palabra que Dios le revela en el nombre de Jesús. Amén. De no recibir de eso que es la misericordia, de no recibir ese pago oportuno por nuestros pecados. Amén. Amén. Es gratis. Es gratis en el nombre de Jesús. Si Dios nos pide algo, es lo mínimo. Amén. Es mínimo en el nombre de Jesús. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros propios pecados en el nombre de Jesús. Nos liberó del castigo de nuestros propios pecados. Él los llevó todos cautivos en el nombre de Jesús. Él los cargó absolutamente todos en el nombre de Jesús
todo el peso de nuestro pecado cayó sobre sus hombros y nosotros ni siquiera aún habíamos nacido. Y aún así, todo el peso de nuestros pecados cayó sobre sus hombros en el Gloria a nombre de Dios. Jesús. Y eso es Gracias, algo Padre. glorioso, amén. Eso es algo hermoso en el nombre de Jesús, amén. Dice, quien nos liberó del castigo de nuestros propios pecados, fue misericordioso con nosotros, amén. Amén. ¿Por qué? Porque no recibimos el pago oportuno por cada uno de nuestros pecados en el nombre de Jesús, amén. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Amén. Amén. Cuando creemos en el sacrificio tan glorioso y tan hermoso que Él vino a hacer por nosotros. Y es una palabra que cae perfecta en estas fechas en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo de conmemorar, de traer a memoria lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y no solo traigamos a memoria y estemos ahí viendo el Vía Crucis en nuestras casas con lágrimas en nuestros ojos. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en el nombre de Jesús para que ese sacrificio haya valido la pena? Amén. ¿Qué estamos haciendo para que ese sacrificio haya valido toda la pena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Nos estamos esforzando en el nombre de Jesús, estamos arrepintiéndonos día con día delante de su presencia, estamos aprendiendo y dejándonos formar cada día por Él en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Amén. Para hacer valer cada golpe que Él recibió por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Para Amén. hacer valer absolutamente su sacrificio. Amén. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Cuando creen en el nombre de Jesús. Si no creemos, no. Amén. Si tenemos incredulidad, no en el nombre de Jesús. Amén. Dice, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el furor y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Amén. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Cuántas veces nos ha mencionado cuándo? Amén. Así es. ¿Cuántas veces nos ha mencionado esta palabra cuándo? Amén. Cuando creen en Jesús en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es justo e imparcial, que se contuvo, amén, se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro, tenía una visión y tiene una visión tan gloriosa nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, amén, y Él sabía lo que íbamos a estar haciendo hasta el día de hoy en el nombre de Jesús, lo que vamos a estar haciendo dentro de 5 años, dentro de 10 años, en el nombre de Jesús, y no es que Él viene antes. Amén. Amén. Él lo conoce absolutamente todo. Amén. Y en medio de ese tiempo, de ese momento en el que Él se contuvo, amén, porque pudo haber acabado con absolutamente todo, amén. Con absolutamente todo, lo hemos mencionado, pudo haber acabado con absolutamente todo y decir, vamos a empezar de nuevo desde cero. Amén. Amén. Pero dice su palabra que Él se contuvo, no castigó, fue misericordioso en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vio en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Cómo incluyó a nuestros antepasados en lo que está ocurriendo en el tiempo presente? Pues a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A través de nuestras vidas. Amén. Y de poder decir, tú vienes de este linaje, pero tal vez ese linaje fue pecador en el nombre de Jesús. Ese linaje hizo
lo malo, no se cansó de hacer lo malo delante de mi presencia, pero en nosotros Dios ha levantado una nueva generación. O nos dice, en ti he levantado una nueva generación en el nombre de Jesús. Y a ti, en el nombre de Jesús, te vi cuando me contuve en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vi la obra que ibas a hacer, vi cómo ibas a predicar la palabra, vi cómo ibas a alabar al Cordero, vi cómo ibas en el nombre de Jesús a llevar, a comprometerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la obra. Amén. Te vi y me contuve en el nombre de Jesús. Así es. Y nos dio el regalo más preciado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Amén. Dice, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Absolutamente no. Amén. No podemos jactarnos de nosotros haber hecho algo para que Dios nos acepte. Amén. Todo lo vino a hacer el Hijo por nosotros. Amén. Hizo el trabajo más difícil, hizo el trabajo más pesado, hizo lo imposible. Dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, en el nombre de Jesús, en la fe en Cristo. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, en el nombre de Jesús. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Acaso es solo Dios de los judíos? ¿Acaso es nada más mi Dios para que nada más me ame a mí? ¿Para que nada más me perdone a mí en el nombre de Jesús? Y yo por eso no soy misericordioso con los demás, y yo por eso me creo mejor que los demás. Absolutamente no. Es Dios de todo el mundo y de todo aquel que lo acepte en su corazón, y de todo aquel en el nombre de Jesús que quiera ser circuncidado del corazón en el nombre de Jesús, que quiera quitar, que quiera sacar de su vida lo viejo, lo malo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, claro que sí es Dios de los gentiles. Amén. Dice, hay solo un Dios, y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Por qué? Amén. Porque estamos siguiendo los pasos del único que pudo cumplir la ley como estaba completamente establecida en el nombre de Jesús. Así es. Amén. No nos podemos comparar absolutamente nada con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos y somos pecadores en el nombre de Jesús, y cometemos y hacemos lo malo delante de su presencia. Amén. Pero estamos perseverando. Amén. Amén. Estamos perseverando y estamos teniendo esa fe de un día poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Y así con cada paso que damos, dice aquí la palabra. Amén. Dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Amén. Así es que podamos día con día meditar en lo hermoso que es esta palabra. Amén. En lo hermosa que es esta palabra, en lo mucho que nos enseña. Amén. Que nos enseña a ser de buen testimonio en el nombre de Jesús. Amén. A darnos cuenta que no somos más que absolutamente nadie en el nombre de Jesús, y que si somos algo delante de la presencia de nuestro Dios, no ha sido por nosotros, no ha sido por mérito propio en el nombre de Jesús, sino ha sido por el poder, por la gracia y por la misericordia que hay en nuestro Señor Jesucristo hacia nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Así es que sigamos
comprometiéndonos delante de su presencia. Amén. Dejemos de lado la infidelidad. Dejemos de lado la infidelidad, dejemos de lado la traición en el nombre de Jesús, dejemos de lado los sobrenombres, las caretas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y podamos dejar que nuestro Dios venga y abra nuestros ojos y nos muestre lo que ha venido a hacer por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús y Dios los guarde. Le voy a dejar el lugar a mi pastor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, pues indiscutiblemente, mis amados hermanos, amén. Hay mucha gente que se confunde con la ley, amén, y con la gracia, pero tenemos nosotros que hacer mucho énfasis que la palabra o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es ley, o sea, es y seguirá siendo la única verdad que usted y yo tenemos que atesorar en nuestro corazón. Esto no quiere decir que la ley sea imperfecta o sea vana, claro que no. La ley es tan perfecta que solamente alguien tan perfecto como nuestro Señor y Salvador Jesucristo pudo haber cumplido. Nadie en esta tierra, nadie absolutamente en esta tierra tenía los atributos para cumplir la ley. Era perfecto aquel que pudiera haberla cumplido, el cual en esta tierra no hay nadie. Por eso cuando dice aquí la palabra, amén, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Consciente o inconscientemente podemos nosotros, amén, recurrir siempre a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, porque sea consciente o inconscientemente pecamos, pero anhelamos en nuestro corazón que sea más inconsciente, que sea más inconscientemente que conscientemente. Amén. Amén. Para que podamos nosotros tomar de esa palabra, amén, dicha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire bien, el perdón, cuando uno peca por ignorancia, el perdón puede operar en tiempo real en nosotros, pero cuando pecamos nosotros, amén, conscientemente, lo único que puede activar el perdón del Padre hacia nosotros es el genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento. Así que es importante que podamos nosotros tener una vida de arrepentimiento. Eso es una vida de cruz. Es una vida de estar clamando a la misericordia de Dios para con nosotros, como dice el Salmo 103. Amén. Esa misericordia que es no recibir el pronto pago por nuestro pecado. Y anhelar, disfrutar siempre el poner por obra la gracia que el Padre vino a activar en nosotros a través del sacrificio en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que vivimos nosotros bajo la gracia, no bajo la ley, porque la ley busca la perfección, el cual jamás vamos a tener nosotros. Y el pronto pago por nuestro pecado vino a darse al sacrificar el propio Padre al Hijo. Amén. Y siendo Él la ofrenda más gloriosa dada del cielo a la tierra, vino a cubrir el pago que usted y yo jamás pudiéramos haber cubierto, ni hubiéramos, amén, ni pudiéramos, porque solamente alguien perfecto es el que vino a darnos la redención, vino a darnos libre acceso al Padre, vino a darnos, amén, una identidad que no teníamos, de ser esclavos a ser hijos de un reino glorioso. Vino a darnos la dirección que no teníamos porque divagábamos entre dos pensamientos. Vino a decirnos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vino a establecer
esa comunión que no teníamos porque había velos que se interponían, y el velo del pecado vino a ser quitado, vino a ser derribado en la cruz del Calvario, y ahora nos ha sumado para ser nosotros la suma de piedras vivas y poder nosotros siempre declarar al mundo entero de las buenas nuevas de salvación, que por gracia nosotros hemos recibido las buenas nuevas, que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así que anhelemos vivir bajo la gracia, amén, porque eso es honrar el corazón de Dios, porque hemos creído al único que vino a redimirnos de nuestros pecados y al único que vino a cumplir lo que usted y yo no pudiéramos haber podido cumplir, la ley, amén. Así que honra y gloria al Señor por esta palabra, Romanos 3. Les recuerdo que todos los miércoles estamos en el estudio, amén, del Nuevo Testamento. Ahorita estamos en el estudio del libro de Romanos. Acabamos de aprender, amén, por boca de la pastora Rocío, amén, del capítulo 3 de Romanos, amén. No se pierda el viernes también, que estamos en el estudio del Antiguo Testamento, donde Dios nos está enseñando. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Así que vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta palabra y los invitamos el día de mañana a las transmisiones, amén, que estamos teniendo en el programa de Palabra Viva y Eficaz. El día de mañana vamos a hablar del arresto, de la crucifixión, y primeramente Dios el viernes estaremos hablando de las 7 palabras, estaremos hablando de la resurrección, amén, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias, Señor, por haber venido, bendito Padre Celestial, a justificarnos. Esa es la palabra. Veniste a justificarnos, Señor, porque nuestra ignorancia, bendito Dios, era tanta, Padre, que pudiéramos haber pensado, Señor, que todos los mandamientos como preceptos, las ordenanzas y los estatutos que contiene la ley, la pudiéramos haber cumplido, pero eso no hubiera pasado. Por eso tú, escuchando el clamor de la misma tierra en el cielo, Padre, escuchaste, bendito Dios, y al mandato, Señor, del Padre, solo te levantaste para decir: heme aquí, yo he de ir. Y ya con eso ya había una garantía. Veniste, Padre, a ser plantado en el vientre, Señor, de una mujer de esta tierra, Padre, para que en el tiempo, Señor, del alumbramiento, la tierra viera la luz, como dice el libro de Isaías, porque la tierra estaba inundada de tinieblas, las naciones estaban inundadas de oscuridad, pero tu gloria, Señor, resplandeció, bendito Dios, resplandeció para que todo aquel que en ti crea, Señor, pueda estar, Señor, tan seguro, en esa certeza, Padre, bendito Dios, en esa certeza y en esa fe, que el creer en ti, Señor, nos llevará de vuelta a casa, en el nombre de Jesús, Padre. Por eso te doy gracias, bendito Dios, por haber sido la ofrenda más gloriosa al Padre, como pronto pago, Señor, por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Y quiero bendecir, Padre, a la pastora Rocío. Bendigo el ministerio que tú le has dado tan glorioso en la alabanza, en la predicación, Señor, hacia su amado esposo, el pastor Brian, Señor. Lo bendigo, Señor, los bendigo su matrimonio, bendigo, Señor, el fruto de su vientre en el nombre de Jesús, Señor, que tú has puesto, Padre, esa semilla en ese vientre, Señor, bendito Padre, que llevará a cabo, Señor, una gestación gloriosa para el tiempo del alumbramiento. Señor, bendito Dios, sea consagrado a tu nombre, en el nombre de Jesús. Los bendigo de todo mi corazón, como hijos amados, como verdaderos hijos en la fe, como hijos de pacto, Señor, y que tú les seguirás sorprendiendo y les seguirás, Señor, dando de tus ricas y abundantes bendiciones en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Porque han honrado esta tu casa, el taller del maestro, porque han honrado el manto que por gracia y misericordia tú me has dado,
porque han sabido meterse, Padre, bajo la cobertura, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Y así bendice a tu pueblo del taller del maestro, a los que se dieron cita el día de hoy para aprender de tu palabra, a los que, Padre, a través, bendito Dios, de internet nos ven, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Padre. Bendecimos a todos los que nos ven por internet, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos de Guatemala, a nuestros hermanos, bendito Padre, de Colombia, de Chile, de España, de Estados Unidos. Los bendecimos y declaramos bendiciones, Padre, y les damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Y tomamos las ricas bendiciones que ellos, Padre, Señor, nos mandan a través de internet, en el nombre de Jesús, Señor. Así bendice, Padre, aquellos que queriendo estar en esta tu casa, Padre, no pueden por su trabajo, por alguna situación que no les permitió estar. Y trata, Padre, y bendice a aquellos que no quieren estar, Señor, Señor, pudiendo estar. En el nombre de Jesús, seas tú, Padre, seas tú obrando, seas tú operando, Señor, en sus vidas, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, el taller del maestro. Bendice a tu iglesia, Padre, casa de oración, Jesús viene pronto. Y a tu iglesia remanente, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos la honra y la gloria, y te damos todo el honor solo a ti. Gracias, Señor, por servir la mesa. Gracias, Señor, por poner, Señor, en nosotros esa unción que viene de lo alto, que como superior ungüento, Padre, viene, Señor, a venir, bendito Dios, sobre nuestra cabeza, Padre, hacia la planta de nuestros pies, cubriéndonos y guardándonos de toda maldición generacional, cubriéndonos y guardándonos de los que, Señor, están profesando, bendito Dios, alguna maldición con sus bocas, sean los brujos, sean los hechiceros, sean los agoreros. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Y en todo seas tú glorificado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y quédate, bendito Dios, con los que nos vamos a quedar. Señor, despídenos unos de otros, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde.